Con la venia de tu sacratísima bondad, Señor de amor, me acerco a ti humildemente para dirigirme a estos hijos tuyos, para colocar en manos tuyas este momento de oración, para vivir en esta oportunidad el fiel deseo de acercarnos más y más a ti. Ayer, mis queridos hijos, me dirijo a ellos, mis queridos Señor de amor, a tus hijos, a mis hijos, lo que tú me has encomendado. Ayer estuvimos hablando de la historia de José, del Padre amadísimo de Jesús. Detallamos unos niveles de humildad únicos en Él. Vimos cómo bíblicamente se fundamentan esos niveles de humildad. La escucha atenta a la palabra de Dios. Y no solamente la escucha, la asimila. Porque cuando hablamos de escuchar la palabra de Dios es asimilarla, es hacerla vida en su vida. Eso fue lo que hizo tu Padre, Señor. Eso es lo que nos espera o esperas tú de cada uno de nosotros. Que hagamos vida en la vida tuya a través de tu palabra. Un segundo nivel, el dejarse asombrar por ti, por tus maravillas, por tus bendiciones. Detallamos cómo José, cuando iba descubriendo poco a poco y cuando iba también escuchando las palabras del ángel, se maravillaba de esta maravilla. Y te pedíamos también, ¿por qué no, Señor? Que nos permitieras también a nosotros escucharte. Y un tercer nivel de humildad, la obediencia sincera a ti. Escucha atenta, maravillada o maravillosa experiencia de tu obrar y la obediencia total a ti. Pero no podíamos quedarnos solamente en ese fiel reflejo de la voluntad del Señor a través de la persona de José. Teníamos que ir más allá, Señor de amor. Y hoy vamos a hacer un ejercicio. Más que una predicación, más que una meditación, es un ejercicio espiritual lo que vamos a hacer a continuación, mis queridos hijos. Hoy tenemos una gran figura que es San José. Pero vamos a hacer que después de haber vivido a cabalidad todas esas enseñanzas en la persona misma de San José, vamos a colocarlo de un espejo. Sí. Hoy he titulado este momento, este ejercicio, espejo de humildad. A través del mismo San José vamos a contemplar ese espejo de humildad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente tomando el numeral 263 de Surco, un texto de San José María Escrivá de Balaguer, que habló de la humildad. Este hombre, este santo varón, se dejó inspirar por el Espíritu Santo. Y no solamente quiso estimular a cada uno de nosotros a vivir la santidad en el trabajo, sino que quiso también, quiso además ahondar en el ejercicio de la humildad, ahondar en el ejercicio de la santidad desde la vida interior. Este texto es un texto muy fuerte. Como hemos visto, cuando meditábamos sobre las virtudes de San José,
La humildad es conocer las propias debilidades, las propias limitaciones, reconocer que somos débiles, reconocer que somos limitados y también reconocer que tenemos unos talentos que son prestados. No podemos apropiarnos de algo que no nos pertenece. En Surco, en el numeral 263, San José María Escrivá manifestaba textualmente. Primero voy a leer todo el texto y después vamos a tomar uno a uno esta lista, estos puntos para de esta manera encuadrar esa visión de lo que soy yo frente a lo que debo ser. Esa debilidad que tiene que desaparecer y fortalecerse en mi vida para llegar a ser más humilde en su nombre. Dice San José María Escrivá de Balaguer: con tu venia, Señor de amor, voy a leer este texto de este santo varón. Presta mucha atención. Déjame que te recuerde, entre otras cosas, algunas señales evidentes de falta de humildad. Pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de los demás. Querer salirte siempre con la tuya. Disputar sin razón o cuando la tienes, insistir con tosudez y de mala manera. Dar tu parecer sin que te lo pidan ni lo exija la caridad. Despreciar el punto de vista de los demás. No mirar todos tus dones y cualidades como prestados. No reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la tierra que pisas y de las cosas que posees. Citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones. Hablar mal de ti mismo para que formen un buen juicio de ti o te contradigan. Excusarte cuando se te reprende. Encubrir al director espiritual algunas faltas humillantes para que no pierda el concepto que de ti tiene. Oír con complacencia que te alaben o alegrarte de que hayan hablado bien de ti. Dolerte de que otros sean más estimados que tú. Negarte a desempeñar oficios inferiores. Buscar o desear singularizarte. Insinuar en la conversación palabras de alabanza propia o que dan a entender tu honradez, tu ingenio o destreza, tu prestigio profesional. Avergonzarte porque careces de ciertos bienes. Qué fuerte, ¿verdad? Terriblemente fuerte. Aquí empieza este espejo de humildad, mis queridos hijos. Esto es una lista que San José María Escrivá expuso en una serie de realidades fuertes que hacen que nuestra vida interior se estremezca. Y eso es lo que busco hoy. Y de eso se trata este ejercicio que vamos a hacer hoy a continuación. Vamos a tomar ahora cada uno de estos puntos y lo vamos a meditar, vamos a profundizar. Y yo te invito a que tomes tu cuaderno espiritual para que tomes nota atenta de lo que el Señor va a transmitirte a ti. No a través de mis palabras, Señor, porque yo aquí estoy dejándome tomar por ti. Yo estoy a tus pies, Señor. Yo solamente quiero que tú me utilices. Quiero ser tu lapicero, tu lápiz,
para que escribas este evangelio en el corazón de estos hijos tuyos que están aquí viéndote también. Yo no quiero ser una persona que muestre falsa humildad. Quiero ser una persona que se deja llevar por ti. Aquí estoy porque tú me has llamado y porque necesitas también de mí para ellos. Podemos identificarnos con algunas o quizás con la mayoría de estas realidades. Inclusive dejarnos interpelar por ellas hasta el punto de decir, necesito conversión. Y si ha llegado a ese punto, si la lectura primera que hemos hecho de estos puntos han estremecido tu corazón y han calado de tal manera que te han dicho decir, necesito conversión, vamos por buen camino. Sí, mis hijos, Señor, delante de ti lo digo y delante de mis hijos espirituales. A mí también necesita, a mi alma, estas palabras, estos puntos han sido de muchas bofetadas, porque cada una de ellas ha introducido en mi corazón un estímulo a decirme, no digas que eres humilde, no digas que eres santo, no digas que eres perfecto, porque tú no eres humilde. Y así como me sucede a mí, también te pudo haber sucedido al leerlas, al escucharlas. Aunque parezcamos humildes o nos los creamos, en realidad no lo somos. No lo somos. La humildad no se da por apariencia. La humildad es una realidad, es una virtud que nace desde el interior del corazón. Un primer punto, pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de los demás. Ese primer punto manifiesta que para llegar a la verdadera humildad es necesario tener en cuenta que no tienes la verdad absoluta. Tú ni yo manejamos verdad absoluta. Pío XII, en un gran discurso a la Rota Romana, decía que existían 3 clases de certeza: la certeza absoluta, la media certeza y la certeza moral. La certeza absoluta es aquella que no tiene cabida a error. ¿Quién puede llegar a la certeza absoluta sino solamente tú, Señor? Tú tienes la verdad absoluta, ninguno de nosotros. Si aprendemos eso, mis queridos hijos, entonces vamos avanzando en este progreso de humildad, porque ya podemos decir, hombre, si yo no tengo la verdad absoluta, entonces reconozco que puedo fallar, reconozco que puedo equivocarme, reconozco que puedo realmente caer. Y si caigo, entonces necesito de ti, Señor. Necesito de este ser grande que eres tú. No puedo decir que lo que digo, que lo que hago está mejor que lo de los demás. Así como tu Padre, mi Creador, me creó, ha creado también a los demás. Y si ha creado a los demás como me ha creado a mí, entonces eso quiere decir que soy igual al otro. Y esa igualdad no se maneja en la silueta, en lo que muestro corporalmente, sino lo que hay en el corazón. Soy igual a ti, soy igual a todos los que tú menos te imaginas que puedo ser igual.
en dignidad. Sí, la dignidad es un don maravilloso que tú, Señor, nos has dado a todos nosotros al crearnos. Ya el solo hecho de vivir, el solo hecho de estar aquí, nos hace dignos. Y eso nos ayuda a vivir realmente como criaturas tuyas, Señor. Si soy consciente de eso, de que el otro tiene igual dignidad a mí, entonces ¿por qué tengo que yo someter al otro a mi voluntad? No puedo someterlo a mi voluntad. Reconoce delante de Jesús sacramentado, por favor, reconoce que tú no tienes la verdad absoluta. Reconoce delante de Jesús sacramentado que tú no eres perfecto, y si tú no eres perfecto, entonces no puedes hacerlo todo perfecto y no puedes exigir perfección en los demás tampoco. Vamos creciendo. Crecer en humildad no es fácil. Lleva precisamente este progreso. Somos creados a imagen y semejanza de Dios y por eso gozamos de dignidad. El segundo punto, querer salirte siempre con la tuya. El segundo punto que nos plantea San José María Escrivá. El salirse siempre con la nuestra es la base de nuestros egoísmos y de nuestra soberbia. Yo quiero que revises delante de Jesús. Vamos, aquí estamos ante un espejo. Frente a un espejo nos damos cuenta de imperfecciones. Si nos hemos peinado sin un espejo, quizás nos arriesgamos a tener en nuestro peinado algo que no está bien. Si hemos hecho algo que, como manipular nuestra cara, no delante de un espejo, sino así adivinando, podemos equivocarnos. Aquí estamos frente al espejo de la humildad. Querer salirte con la tuya es base de egoísmo, es fruto de soberbia, es el hecho de pretender realmente que el otro es inferior a mí. Si quieres salirte siempre con la tuya y opacar lo que haga el otro, entonces, mis queridos hijos, tienes un grado de soberbia que puede enfermar tu espíritu. Así es. Esa soberbia enferma el espíritu. Ten cuidado, porque la conciencia enferma solamente la puede sanar la oración intensa y contemplativa en el Santísimo. Querer salirte con la tuya es desubicar a Dios en tu vida, es no tenerlo a Él como protagonista de tu vida. Querer salirte con la tuya es buscar tus intereses personales y no los intereses de Dios. A Él siempre la gloria. Querer salirte con la tuya es no darle la gloria a Dios. A Él siempre la gloria y alabanza por siempre, porque es tu creador, porque es Él el que estimuló tu corazón a vivir santamente en este lugar. El tercer punto, disputar sin razón o cuando la tienes, insistir con tosudez y de mala manera. Para poder realmente debatir con una persona, lo primero que tengo que hacer es discernir. Y el sano discernimiento se da a través de la misma inteligencia y sabiduría. Más que de inteligencia, la misma sabiduría. ¿Sabes qué es
¿O cuál es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? La inteligencia es llenarse de conocimiento. La sabiduría es colocar esos conocimientos en práctica. Si eres una persona que sabes colocar en práctica tus conocimientos, favoreciendo siempre el bien, porque una colocación de los conocimientos nunca va a ser para el mal, sin de alejarte de la humildad. Yo te puedo decir, eres una persona sabia. Pero si tienes muchos conocimientos y con soberbia manejas esos conocimientos y no colocas en práctica estos conocimientos, lo que haces es vivir en medio de tu soberbia. Para dar a conocer nuestra posición debemos utilizar los verdaderos argumentos, pero con la certeza moral. Se me olvidaba precisamente cuando hablaba del discurso de Pío XII. Estábamos hablando de las tres certezas. La certeza absoluta, que nadie tiene. La media certeza, que es la que siempre nos va a llevar al error, que es como el grado de tener un conocimiento que podemos decir es verdadero, pero no es total. Y la certeza moral, que es el convencimiento de ese conocimiento, de eso que tú sabes que realmente puede llegar a ser verdadero. Si tú tienes la certeza moral de algo, entonces no insistas con terquedad y de mala manera. Antes, por el contrario, arguméntate y presenta tu argumento sin necesidad de utilizar tu fuerza, tu terquedad y tu insistencia. Antes, por el contrario, si otros pretenden tener la razón y tú has presentado tus argumentos y tú sabes que tienes la razón, encomiéndalo a Él. Y tú sigue tu camino. No te esclavices por querer buscar que el otro se someta a lo que tú sabes que es correcto. Si Él no quiere entender, sigue tu camino y encomiéndate y encomiéndalo a Él, a Dios. La humildad no consiste en obligar a nadie por lo que sabes tú que es correcto. La humildad consiste en sembrar. Si el otro lo acoge, bien. Y si no lo acoge, déjaslo en manos de Dios. Otro punto fundamental. Dar tu parecer sin que te lo pidan ni lo exija la caridad. Esto hace parte también del figurar. A veces buscamos nosotros ser protagonistas de nuestra historia y no nos damos cuenta que el protagonista de la historia de nuestra es el Señor. Es esta persona que está encima de mí. Eres tú, Señor. Eres tú, Dios amado, el dueño de la historia, el protagonista de la historia de mi vida. Otro punto, despreciar el punto de vista de los demás. La mayor muestra de falta de humildad es la de despreciar el punto de vista de los demás. Así es, literalmente. Cuando despreciamos lo que el otro quiere mostrar, estamos nosotros queriendo colocar otra vez nuestro punto de vista sobre cualquier cosa. Y ahí estamos manejando terquedad, estamos manejando egoísmo y estamos mostrando cada vez más una fuerza de maldad, una fuerza de soberbia que me va a llevar a mí a alimentarme de un poder que no tengo, porque el único que tiene el poder
de la verdad absoluta, es Dios, tu creador, mi creador. Convéncete que todos podemos llegar a tener argumentos edificantes que podemos compartir con los demás. Sí, todos podemos tener argumentos que edifiquen nuestra historia. ¿Qué tenemos que hacer? Escucharnos. La persona humilde escucha. La persona humilde sabe escuchar. ¿Y tú sabes lo que significa escucha? Escuchar no es oír. Oír es una cosa y escuchar es otra. Con tu venia, Señor, vamos a hacer esta diferencia. Sí, mis queridos hijos. Oír, podemos oír ruidos, podemos oír sonidos, podemos oír cualquier tipo de situaciones, de murmullos, de barullos. Hasta podemos escuchar, oír muchos sonidos de la naturaleza. Pero escuchar es atender a eso que vamos a atraer hacia mí. No sé si me hago entender, Señor. Tú dame la sabiduría, Señor, porque aquí no quiero hablar yo, quiero que tú hables a partir de mí. Escuchar, mis queridos hijos, es atender, prestar atención a lo que el otro está diciendo, atender a lo que de pronto ese sonido está queriéndote transmitir, atender a lo que de pronto ese barullo, ese oráculo te quiere transmitir. Y cuando desprecias el punto de vista de los demás, lo que te estás negando es la posibilidad de edificarte también, porque no estás escuchando. Y Dios no solamente habla a través de ti, no solamente habla de los signos de los tiempos, como lo habíamos dicho ayer, no solamente habla a través de la misma naturaleza, habla también a través de los demás, de tu prójimo. Y si te niegas a escuchar el parecer de los demás, y antes por el contrario lo desprecias, aún sabiendo que tiene la razón, estás cerrándole los oídos al mismo Dios, estás cerrándole los oídos al mismo Jesús, estás cerrándole los oídos a este ser maravilloso que está a mi lado, que está por encima de ti y por encima de mí. Otro punto fundamental de esta lista larga del espejo de nuestra humildad: no mirar todos tus dones y cualidades como prestados. Señor, me acuerdo tanto de esa parábola de los talentos. Vamos a confrontar esa parábola de los talentos en Mateo 25, 14 al 30. A uno se le dio 5, a otro 2 y a otro 1, de acuerdo a sus capacidades. El que tuvo 5 lo multiplicó, los trabajó y los multiplicó. El que tuvo 2 los trabajó y los multiplicó, y el que tuvo 1 lo escondió por miedo. Mira los dones que tienes como prestados. ¿Por qué? Porque eso que tienes, ese talento que tienes de hablar bien en público, el talento que tienes de la música, el talento que tienes de manipular inclusive un aparato electrónico, el talento que tienes con los números, el talento que tienes quizás con la misma interpretación de la palabra de Dios, no es tuyo. El talento que tienes inclusive para discernir sobre las leyes de la misma naturaleza y las leyes positivas del hombre, ese talento no es tuyo. El Señor te lo concedió a ti y tú te dejaste formar por Él. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Decirle al Señor, en primer lugar, gracias
por estos carismas. Gracias por estos dones que nos ha dado. Y decirle al Señor, quiero multiplicarlos, dándolos y ofreciéndolos también al servicio de los demás. Sigamos avanzando, mis hijos, porque el tiempo también va avanzando. No reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la tierra que pisas y de las cosas que posees. Ya habíamos dicho, a Él solo la gloria. A Él le pertenece la gloria. Existe un pecado, mis queridos hijos, que se llama vanagloria, y es precisamente el hecho de querer asumir como nuestra la gloria y la honra. ¿Y por qué le llamamos vanagloria? Precisamente porque la honra y la gloria solo le pertenecen a Dios. Y todo lo que queramos nosotros asumir es vano, es falso. Él es el dueño de todo. A veces nosotros pretendemos realmente sacar a relucir talentos que son prestados por Dios y de esta manera esperar que llueva un cúmulo de gloria para nosotros. Cada vez que hablan bien de nosotros, pues es hermoso, sí. No digo que es malo. Es bonito que hablen bien de uno. Pero te digo algo, ten mucho cuidado cuando hable alguien bien de ti, cuando alguien o algunos expresan y resalten tus cualidades, y resalten tus dones, y resalten todas tus carismas. ¿Por qué? Porque ese mar de elogios te puede llevar inclusive a enceguecerte de lo que eres. Si eres una persona que reconoces humildemente tus defectos y tus debilidades, este mar de elogios lo que portará es si lo sabes administrar bien y lo sabes dirigir al dueño de nuestra vida, entonces te portará a la sensatez. Sí. Pero si no lo sabes administrar bien, sino que los acumulas para ti y te convences que son tuyos y que te mereces esas expresiones de cariño y esas expresiones de bondad verbal, lo que estás haciendo es enfermar tu corazón, enfermar tu alma, enfermarte en conciencia. Ten mucho cuidado. Otro punto, citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones. Nuevamente el deseo de figurar se hace presente en este supuesto. Sí, San José María Escrivá decía constantemente hacer y desaparecer. ¿Qué significa hacer y desaparecer? Mis hijos, hombre, cumplir con el servicio y desaparecer. Porque la gloria es para Dios. Porque aquí estamos como siervos inútiles. Es decir, somos instrumentos de Dios. Aquí de lo que se trata es de dejar a Dios. Si estás prestando un servicio para Dios, si eres un consagrado de Dios, si estás participando de un apostolado, entonces de lo que se trata es de hacer la obra y de dejar a Jesús, no de dejar al hombre. Hay una anécdota hermosa de Emiliano Tardif, el padre de Emiliano Tardif. Quizás muchos de ustedes lo conocen. Decía él que fue a una tierra de misión y tuvo unas vivencias hermosísimas en esa tierra de misión. Habló hermoso, toda la gente le aclamaba, toda la gente le aplaudía y él se emocionaba y él hablaba y la gente se emocionaba cada vez más.
Y el día de la despedida, un día antes, él decía, ya acostándose, decía, ay, esa fiesta de despedida va a ser hermosa. Ya me imagino ese banquete, ese banquetazo que me voy a dar. Ya me imagino tantas cosas bellas, esos regalos que me van a hacer. Al día siguiente, mis queridos hijos, ¿qué encontró Emiliano Tardif? Un pueblo desolado. No había nadie en la plaza. Solo encontró un burro. Sí. Y ese burro lo miró y le habló con su mirada. Y Emiliano Tardif dijo, hice una buena labor, porque aquí vine a hablar de Dios, vine a actuar como quiere Dios y he dejado a Dios. Y de eso se trata, de dejar a Dios en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, hacer y desaparecer. No te cites a ti mismo, porque es un signo de soberbia y de falta de humildad enormes. Mira lo que viene, Señor. Qué terrible es hablar mal de ti mismo para que formen de ti un buen juicio o te contradigan. Palabras más, palabras menos, es como hacerse la víctima. Palabras más, palabras menos, es la tentación más grave que pueda existir en una persona que no desea ser humilde. Palabras más, palabras menos, es lo que llaman hoy en día la falsa humildad. Esa falsa humildad es grave, mis hijos. Y no sabes, perdóname que cite a este personaje, mi Dios de amor, que no es bienvenido aquí, para nada. Pero cómo disfruta el enemigo con esto. Una persona que quiere mostrar falsa humildad es una persona que está llegando a aliarse con el enemigo. Sí, él disfruta con eso, con las personas que tienen falsedad de corazón. Él disfruta mucho con las personas que quieren realmente mostrar lo que no son. Atención, atención, porque la falsa humildad hace parte del máximo nivel de soberbia pasiva del ser humano. Repito, la falsa humildad hace parte del máximo nivel de soberbia pasiva del ser humano. Una soberbia que indirectamente, quizás otros no se dan cuenta, pero tú vas acrecentándote en una apariencia, en algo que no eres. Sigamos. Excusarte cuando se te reprende. ¿Qué significa excusarte cuando se te reprende? Utilizar la justificación del fruto de tus debilidades. Cuando empiezas a justificarte, lo que estás mostrando es pretender que eso tiene una causa, sin reconocer que tú eres un pecador, sin reconocer que te equivocaste, sin reconocer que cometiste un error. Falsa de humildad, falta terrible. Al justificarte ante un acto negativo que has cometido, lo que estás haciendo, mis queridos hijos, mi querido hijo, mi querida hija, es no reconocer tu error. Y al no reconocer tu error no hay arrepentimiento. Entonces, cuando llegas al sacramento de la confesión, lo que haces es una pantomima. Lo que haces es un teatro. Lo que haces es solamente una farsa. En pocas palabras, lo que haces es perder el tiempo. Terrible. Porque a Dios no le puedes dejar perder el tiempo, porque el tiempo para Él es precioso. Si para ti no lo es, no lo involucres a Él, porque Él espera de ti siempre
Tú esperas de nosotros siempre, Señor. No justifiquemos nuestros actos negativos. Terrible esto. Encubrir al director espiritual algunas faltas humillantes para que no pierda el concepto que de ti tiene. Tenemos un director espiritual, sí, que todo el mundo note que tengo un director espiritual. ¿Y de qué me sirve tener un director espiritual si quiero seguir con mi vida, seguir con mi porquería, seguir con mi pecado, seguir con mi vanidad, seguir con mis egoísmos, con mi lujuria? ¿De qué me vale tener un director espiritual? Si tengo un director espiritual es para dejarme corregir. Si tengo un director espiritual es para dejarme llevar por él. Porque así como el médico, yo llego al médico, él me diagnostica, me receta, así el director espiritual me va a decir, tengo este mal y se puede sanar a través de esta vía. No te dejes encauzar. Por favor, no le ocultes nada a tu director espiritual. Si tienes director espiritual, no le ocultes nada. Puedes a él mostrar tu alma, o como lo dicen los santos, transparentarte ante tu director espiritual, es transparentarte ante el mismo Espíritu Santo. Eso sí te pido que ores por él, para que el Espíritu Santo lo toque y te llene a ti. No le ocultes nada a él, porque la sabiduría de Dios está infundida en él. Ese momento de la dirección espiritual, o más aún, en el momento del sacramento de la confesión, es clave para la comunicación de la gracia. Oír con complacencia que te alaben, o alegrarte de que hayan hablado bien de ti. Vanidad y más vanidad. Vanidad de vanidades, dice el Cogelet. Vanidad de vanidades. No sé si habrás visto una cinta cinematográfica que se llama El abogado del diablo. A mí me gusta mucho y me llama la atención esa película, precisamente porque tiene unas frases que teológicamente son muy ciertas. Si hacemos un análisis teológico de esa película, vemos que maneja mucha teología, sí, mucha angelología y demonología estupendas. Hay una frase que me llama mucho la atención y está al inicio y al final del film. Dice la frase: vanidad, mi pecado favorito. Terrible, ¿verdad? Si eres vanidoso y te enorgulleces con tu vanidad, ten en cuenta esto: vanidad, mi pecado favorito. Oír con complacencia que nos alaben o alegrarnos de que hayan hablado bien de nosotros es parte de la sintonía de la vanidad. Como te dije anteriormente, no digo que gozar de buena fama sea malo, pero puede ser muy dañino y perjudicial para nosotros mismos si nos dejamos envolver por ella misma. No podemos llegar a crecer en vanidad. Tenemos que crecer en humildad, reconociéndonos frágiles, débiles, para poder acoger al fuerte de nuestra vida. Otro punto: dolerte de que otros sean más estimados que tú. Pues puede suceder, sí. No eres tú el protagonista de tu vida, es Dios. Hay muchas personas que tienen más estima, quizás por sus dones, por sus cualidades, por sus carismas. Pero eso no quiere decir que tú eres despreciado por los demás, ¿no?
Que no te duela que otros sean más estimados que tú. Antes, por el contrario, alégrate de que otros sean estimados también, porque tú también eres estimado por ellos mismos, según lo que manifiestas también. Negarte a desempeñar oficios inferiores. Ay, yo soy un doctor. Ay, yo soy un ingeniero. Ay, yo soy un gerente. Ay, yo soy un bancario, un ejecutivo profesional. Hombre, ¿qué te cuesta llegar a tu casa y ayudar a tu mujer, a tu esposa, con los oficios de la casa? Esa casa es tuya. Ese apartamento es tuyo. ¿Por qué no le ayudas un fin de semana a cocinar? ¿Por qué no le ayudas un fin de semana a atender tus hijos, que son tus hijos? Ay, porque estoy cansado. Ay, porque trabajo tanto, porque merezco un descanso. Sí, pero tu mujer también necesita un descanso. Sí, y tus hijos también necesitan de ti. Sí, y también hay que sacrificarte, negarte a desempeñar oficios inferiores. Qué falta de humildad grande. Tomar una escoba, tomar un trapero, inclusive limpiar o inclusive llegar a atender una necesidad que puede ser considerada inferior. Para el Señor no hay nada inferior, antes por el contrario, para el Señor el oficio más humilde es el más grande. Recuerda el lavatorio de los pies. Ahí es donde se muestra el verdadero amor. Buscar o desear singularizarte. Es decir, otra vez, buscar el protagonismo de tu vida, sin tener en cuenta que Dios es el protagonista de tu vida. Insinuar en la conversación palabras de alabanza propia o que dan a entender tu honradez, tu ingenio, destreza, tu prestigio profesional. Ya te lo dije, todos somos dignos, todos somos iguales delante del mismo Dios. No podemos nosotros ubicar palabras de alabanza como si fuéramos nosotros Dios para los demás. Somos, mis queridos hijos, iguales delante de los demás. Y por último, avergonzarte porque careces de ciertos bienes. ¿Sabes lo que significa eso? Envidia. Envidia. Y eso es un pecado capital. La envidia te porta inclusive al odio. Y el odio te llena a ti del impulso para cometer errores bastante fuertes y peores. Mis queridos hijos, revisemos este espejo de humildad. ¿Cómo podemos hallar entonces, frente a todos estos 17 puntos, la verdadera humildad? A través de la oración. Sí, ora al Señor. Órale a Él. Abandónate a Él. Si en alguno de estos puntos te has identificado, entonces empieza a trabajar. Sí, vamos a empezar a trabajar. Porque no es posible que sigamos nosotros viviendo en la misma situación del hombre viejo. Tenemos que vivir como resucitados en Él. En conclusión, mis queridos hijos, estamos llamados a ser verdaderos hijos de Dios. Yo quisiera concluir repitiéndote nuevamente esas palabras.
de San José María Escrivá. Solamente quiero que quede bien cimentado. Déjame que te recuerde, entre otras, algunas señales evidentes, la falta de humildad. Pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que de los demás. Querer salirte siempre con la tuya. Disputar sin razón, o cuando la tienes, insistir con tosudez y de mala manera. Dar tu parecer sin que te lo pidan, ni lo exija la caridad. Despreciar el punto de vista de los demás. No mirar todos los dones y cualidades como prestados. No reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la tierra que pisas y de las cosas que posees. Citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones. Hablar mal de ti mismo para que formen un buen juicio de ti o te contradigan. Excusarte cuando se te reprende. Encubrir al director espiritual algunas faltas humillantes para que no pierda el concepto que de ti tiene. Oír con complacencia que te alaben o alegrarte de que hayan hablado bien de ti. Dolerte de que otros sean más estimados que tú. Negarte a desempeñar oficios inferiores. Buscar o desear singularizarte. Insinuar en la conversación palabras de alabanza propia o que dan a entender tu honradez, tu ingenio, tu destreza, tu prestigio profesional. Avergonzarte porque careces de ciertos bienes. Vamos a dejar estos 5 minutos de silencio. Yo te invito a que contemples el Santísimo Sacramento, lo mires. Contémplalo aquí presente, en el Santísimo Sacramento del altar, y escribamos en nuestro cuaderno espiritual. Si lo tienes allí a tu lado, escribe todo lo que el Señor ha inspirado durante este momento de reflexión, porque el Señor nos ha inspirado a ti y a mí a vivir con Él.
Antes de la bendición final, yo quisiera, ahora mismo estaba contemplando el horario del toque de queda. Me acabaron de pasar una imagen actualizada con el toque de queda que comenzaría el día de mañana a las 8 de la noche. Yo quisiera, mis queridos hijos, con mucha humildad y mucha sencillez, mañana vamos a decir, hoy me voy a reunir con el profesor Agustín, el presidente del EPAP, y vamos a tratar el tema de los nuevos horarios en Semana Santa. En la Eucaristía de 6 de la mañana estaré dando las instrucciones de cómo vamos a tener los nuevos horarios. Y creo que también está peligrando un poco la hora santa, porque mañana comienza el toque de queda a las 8 de la noche. Entonces, mañana les diré cómo vamos a hacer la hora santa también. Nos colocamos de pie. Te damos gracias, Dios omnipotente, por todos los beneficios, afectos e inspiraciones que nos has dado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Santa María Esperanza nuestra, sede de la sapiencia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Recibamos la bendición con el Santísimo Sacramento. Antes de guardar el Santísimo, como te lo prometí, me hace falta editar el texto para poderlo colocar en Instagram, el texto de las dos meditaciones, tanto el de ayer como el de hoy. Yo les pido que me tengan un compás de espera de estos 2 días. En nombre de Dios, entre mañana y pasado mañana, ya lo termino de editar, tengo que corregir, añadir unas cositas que el Espíritu Santo me ha inspirado en el día de hoy y otras que me inspiró en el día de ayer, para entregarles un texto completo como el del año pasado. Ténganme paciencia 2 días, les prometo que a más tardar entre sábado y domingo ya tienen el texto del retiro para que lo tengan, lo relean y lo mediten. Pueden ir en paz. En silencio duerman, reposen y mañana vivamos nuestra adoración al Santísimo. Mañana les digo a qué hora la vamos a tener.